Bueno, hola a todos. Vamos a arrancar este nuevo módulo, el módulo 3. Lo bueno del módulo 3 es que es el último módulo que tiene una actividad obligatoria. Luego el módulo 4 es solamente una presentación de la idea para el trabajo final, con lo cual el módulo 4 no tiene una actividad final, una actividad formal, y ya pasamos al trabajo final del curso. Con lo cual nos está quedando poco. Por eso pongamos un poco de ganas para lo que falta. Venimos bien. He tenido que corregir las actividades del módulo uno y están más que bien. Espero no haberlos complicado mucho con la actividad número 2. Sé que había bastante quizás de tecnicismos o demás, pero intenté reducirlo lo máximo posible, teniendo en cuenta el perfil de ustedes. Pero la idea es que eh, ustedes se empaparan un poco con lo que es el proceso, porque a ustedes les va a tocar en algún punto o en algún momento, quizás no desarrollar, ¿sí? Porque no es el perfil de ustedes, pero sí evaluar, ¿sí? La implementación de una nueva funcionalidad a cargo de un equipo, de una empresa. Entonces tienen que conocer con qué detalles se tienen que manejar las cosas, cuál es el mecanismo, cuáles son estos modelos de procesos que habíamos comentado, que se adecuaban de acuerdo a la- a las características del problema, del equipo, del cliente. Entonces, conocer eso del lado del usuario, como podrían ser ustedes, o del lado de los que son los stakeholders, que son personas interesadas en el desarrollo del sistema, es decir, que tienen que ver con el desarrollo del sistema, consultores, analistas, ¿sí? Les viene de 10, ¿sí? Les viene bien poder conocer toda esa parte. Bien, entonces arranquemos el módulo 3, ¿sí? En el módulo 3 vamos a hablar un poco, ¿sí? De lo que son los requerimientos, los tipos de requerimientos del sistema de los usuarios, los tipos de requerimientos que existen. Vamos a hablar un poquito de lo que es la especificación y la validación de estos requerimientos. Un poco vamos a hablar también de la modularidad como un aspecto del modelado del sistema. Y por último de dos tipos de pruebas. La idea de este módulo es que intentemos, o que el alumno comprenda desde dónde es que arranca el desarrollo o la implementación de una funcionalidad, un módulo, un componente, un subsistema y un sistema por algo mucho más grande, ¿sí? Como hemos visto, o sea, estamos trabajando con funcionalidades un poco pequeñas, ¿sí? Porque la idea es no abrumarlos con tanto, de vuelta, con tanto tecnicismo y con tantas cuestiones del desarrollo de software en sí, pero la idea es que eh, podamos comprender quizás desde algo pequeño poder llevarlo a algo mucho más grande, ¿sí? Esa es más que nada la idea del curso, por un lado, en cuanto a las actividades prácticas, y luego ya teniendo en cuenta el trabajo final, que también se va a basar un poco en todas estas cuestiones que fuimos viendo a lo largo de los módulos. Bien, la idea de comprender cuáles son los requerimientos, ya le voy a dar enseguida una definición formal de los requerimientos. El tema es que cuando, como equipo de desarrollo o de consultores o de gente que vamos a entender lo que se va a hacer, ya sea, ustedes tienen que ver que el perfil de ustedes puede cambiar de un lado como parte del equipo de desarrollo y después como parte del usuario o parte del cliente, ¿sí? El cliente y los usuarios son los que van a definir los requerimientos, los requisitos del software y son los que van a hacer la validación, los que van a dar ese ok definitivo a lo que el equipo de desarrollo va a desarrollar, ¿sí? Tenemos que convencernos que nosotros, como usuarios o como clientes, como gente que va a pedir esa funcionalidad, ese agregado, tenemos que saber qué es lo que se va a hacer, tenemos que saber cómo transmitir esa idea, ¿sí?
y esperar que el equipo de desarrollo entienda lo que nosotros entendemos, ¿sí? Por eso hay que intentar como hacer este proceso de entendimiento, llamémoslo así, y de acuerdo entre las dos partes, la parte que se encarga del desarrollo y la del cliente, de que lo que se va a hacer es lo que se entiende que tiene que hacerse, ¿sí? Parece un trabalengua, pero si lo pensamos un poco más lento, es así, es decir, el equipo de desarrollo tiene que desarrollar algo que el cliente le va a transmitir, el cliente y su equipo, ¿sí? El cliente, los interesados por parte del cliente y los usuarios, ¿sí? Y para que el equipo de desarrollo desarrolle algo que resuelva el problema del cliente, tiene que entender el problema, no le queda otra. Para entender el problema, el cliente tiene que transmitirle con el mayor detalle posible, con el mayor entendimiento y especificación, qué es lo que tiene que hacer. No cómo, ¿sí? El cómo ya es por parte del equipo de desarrollo. Él definirá si con tal algoritmo, con tal estructura de datos, con tal lenguaje, es algo que se lo marque de entrada al cliente. Pero después esa es ya tarea del equipo de desarrollo. Pero de parte del cliente tiene que especificar qué es lo que tiene que hacerse, ¿sí? Entonces tenemos que llegar, como le digo, a este consenso de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y que las dos partes entienden lo mismo, ¿sí? Por eso también es necesario que el equipo de desarrollo entienda no solo las reglas de negocio, ¿sí?, del cliente, sea un sistema de información, un sistema de información de ciencia y tecnología, cualquier tipo de sistema pasa lo mismo, es el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces, tiene que entender no solo la regla del negocio el equipo de desarrollo, sino también la jerga y el lenguaje del cliente. Es decir, tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, el equipo de desarrollo tendrá que empaparse con todo este lenguaje y con toda la tecnología que utilice y emplee el cliente y esa área. Por eso hay quienes dicen que el ingeniero de sistema, el ingeniero de software, es una persona que envejece muy rápido porque a veces en un año, por ejemplo, desarrollan 3 proyectos distintos y de 3 áreas totalmente distintas, ¿sí? Viene una empresa, le encarga un sistema para una papelera, viene una empresa, le encarga un sistema de stock y viene una empresa y le encarga un sistema médico. Entonces el equipo de desarrollo se tiene que empapar con las reglas de negocio de estas 3 áreas totalmente distintas e inconexas y tiene que conocer no solamente el negocio, al implementar el sistema uno aprende más y más, entonces todo ese conocimiento se va acumulando y el año que viene tenemos 3 proyectos nuevos o 4 o 2 y así a lo largo de la vida del desarrollador. Por eso es que se dice que el desarrollador en ese sentido envejece mucho más rápido porque tiene muchísimo conocimiento y se desgasta al entender, a cambiar el chip de un lado a otro, ¿sí? Hay profesiones que no requieren tanta actualización de contenido y demás, pero bueno, eso lo vamos a discutir en otro momento. Entonces, diseñar y construir un elegante programa de cómputo que resuelve el problema equivocado no satisface las necesidades de nadie, ¿sí? Por eso es importante entender lo que el cliente desea antes de comenzar a diseñar y a construir un sistema basado en computadora, ¿sí? Lo que acabo de decir, ¿sí? Si no entendemos qué es lo que vamos a hacer, vamos a construir un sistema que resuelva un problema equivocado. Entonces habremos perdido tiempo, habremos perdido dinero, tendremos que rehacerlo, perderemos el contrato como equipo de desarrollo porque no entendimos al cliente, ¿sí? Entendamos esto bien, o sea, es obligación del cliente transmitir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que él quiere que se haga, y es obligación del equipo de desarrollo entender eso, ¿sí? Y de vuelta es obligación de nuevo el cliente validar que lo que yo transmití y la otra persona entendió es eso mismo, ¿sí? Entonces, hay esa interacción, ese feedback, tiene que ser constante en esa etapa inicial del proceso, ¿sí? Cuando estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer, para que el desarrollo, el producto software que va a resolver el problema sea el adecuado. Si no, no hay chance, ¿sí? Habremos construido una solución buena, que puede funcionar bien, puede ser rápida, bonita, usable, lo que sea, pero no resuelve el problema del cliente, ¿sí? A tenerlo en cuenta. Una de las tantas definiciones de
requerimientos, ¿sí? Son descripciones de lo que el sistema debe hacer, el servicio que ofrece y las restricciones en su operación, ¿sí? Estos requerimientos reflejan o van a reflejar las necesidades de los clientes, ¿sí? En un sistema. Entonces, es decir, el sistema, al resolver las necesidades del cliente, el sistema va a reflejar, ¿sí? Esa implementación de estos requerimientos que vamos a definir. Pero tengamos en cuenta aquí dos cuestiones en cuanto a la definición de requerimientos, ¿sí? Habla del servicio que ofrece y de las restricciones en su operación. Tenemos como que dos áreas, ¿sí? Por un lado, los servicios, también vamos a ver que se las llaman funcionalidades, y por otro lado, las restricciones en la operación de estas funcionalidades, ¿sí? Es decir, estas funcionalidades van a estar, en cierto modo, acotadas, ¿m?, por algún parámetro, ¿sí? El rendimiento, que va a ser el tiempo de ejecución, la seguridad, cuestiones que tengan que ver con la tecnología, con el hardware. Por ejemplo, si yo tengo un hardware que es viejo, pero el sistema tiene que funcionar en ese hardware porque no puedo comprar un hardware nuevo, entonces el sistema tendrá que funcionar en ese hardware y el equipo de desarrollo tendrá que adaptarse a ese hardware, ¿sí? A esas limitaciones. Entonces, tengamos en cuenta que no siempre vamos a tener las condiciones ideales de tener el tiempo suficiente para hacerlo todo, el super equipo que no tenga en cuenta cuestiones de seguridad, ni de consumo de memoria, ni de disco, ni de velocidad de procesamiento. Entonces, no siempre vamos a tener las condiciones ideales, no siempre vamos a tener que arrancar con un sistema de cero, que es la condición también ideal. Vamos a tener que a veces que enganchar, interoperar con otros sistemas. Por eso era que en el módulo 2 veíamos, ¿sí?, este protocolo, ¿sí?, el OIPMH, que es uno de los tantos para favorecer la interoperabilidad entre dos sistemas, ¿sí? En este caso habíamos visto puntualmente los proveedores de servicio y los proveedores de datos, ¿sí? Entonces, mediante ese mecanismo, mediante ese lenguaje en común, se producía la interoperabilidad, el intercambio de información, ¿sí? Entonces, este proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones se le llama ingeniería de requerimiento, ¿sí? Entonces, esta ingeniería de requerimiento es uno de los pasos iniciales que hay que hacer antes de arrancar el desarrollo del sistema. No es por capricho que en el módulo 2 hayamos intentado simular, ¿sí?, el desarrollo de una aplicación con estos métodos ágiles, ¿sí? Para sistemas medianamente chicos o medianos, los métodos ágiles funcionan bien. Para sistemas grandes y de verdad, o sea, sistemas muy, muy, muy grandes, los métodos ágiles no funcionan muy bien, ¿sí? Por eso es que hay que implementar esta formalidad, ¿sí?, de estas etapas de definir adecuadamente los requerimientos, ¿sí? Para sistemas medianamente chicos no hay problema, podemos arrancar y rehacerlo. Para sistemas grandes es un poco más complicado el rehacerlo todo. Por eso es que esta etapa está incluida como una de las iniciales en el proceso de desarrollo. Según el nivel de descripción que podamos hacer de los requerimientos, lo vamos a dividir en dos tipos: los requerimientos del usuario y requerimientos del sistema, ¿sí? Los requerimientos del usuario son enunciados en un lenguaje natural, ¿sí? Pueden haber algún diagrama, algún esquema de qué es lo que se espera, de qué es lo que esperan los usuarios del sistema, es decir, qué es lo que esperan los usuarios que el sistema haga. Y obviamente de estas restricciones con las cuales va a operar, ¿sí? Son el tipo de requerimientos, los del usuario, aparte de estar escritos en un lenguaje natural, están escritos con un nivel muy alto de abstracción y un nivel muy alto, ¿sí?, sí, los detalles no están especificados, ¿sí?, porque no le hace falta. El usuario lo tiene que entender. Si el usuario indica una necesidad, entonces traduce un requerimiento, ¿sí?, pero queda ahí, ¿sí? Entonces la idea es que los requerimientos del sistema, al ser descripciones más detalladas de estas funciones que me está indicando el usuario, ¿sí?, estas funciones, los servicios y las restricciones, no haya nivel de duda, ¿sí? Entonces por eso dividimos en los requerimientos del usuario, que tienen un nivel alto de abstracción y nivel bajo de detalle,
y los requerimientos del sistema, ¿sí? Que tiene un nivel ya mucho más alto de detalle. Tengo que detallarlo, ¿sí? Casi de forma específica para evitar ambigüedades, para evitar esta doble interpretación, ¿sí? Y podemos entender que es eso lo que se tiene que hacer. Como que indica, es el documento de requerimientos, ¿sí? Llamado en ocasiones a veces la especificación funcional de los requerimientos, tiene que definir con exactitud lo que se va a implementar, ¿sí? Esta exactitud o esta necesidad de definirlo con exactitud es para evitar errores, ¿sí? Este documento de requerimiento también puede formar parte como el contrato entre el comprador del sistema, que sería el cliente, y el equipo de desarrollo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Porque el sistema va a hacer lo que diga el cliente y lo que diga este documento. Entonces este documento, como acá lo indica, es el contrato. Es decir, acá está el equipo de desarrollo, dice, acá está lo que yo entendí que vos, cliente, me transmitiste. ¿Sí? Entonces el cliente dará el ok, dirá, sí, esto es. Listo, hagámoslo. Comencemos a hacer el desarrollo. Cuando se termine el desarrollo, tendremos que dar un cierre a ese proceso. Entonces diremos, mira, acá está todo lo que se pidió que se hiciera y acá está hecho. Entonces iremos tildando una a una de las cosas y diremos, sí, esto está hecho, esto no, ¿sí? Cuando tengamos todo tildado, todo chequeado, todo ok, de que todo lo que se pidió está hecho, termina, ¿sí? El proceso termina. Y entramos en una etapa de mantenimiento, ¿sí? Que es posterior a la entrega formal o al fin formal del proceso, del proyecto de desarrollo. Pero eso es tema de otra materia, otro proceso un poco más largo. Por ejemplo, ¿sí? Un requerimiento de usuario, ¿sí? Indica que la aplicación debe enviar mensajes de texto y multimedia. Supongamos que tenemos que desarrollar una aplicación de mensajes similar al WhatsApp o similar, supongamos, al envío de mensaje de SMS, ¿sí? Del celular. Entonces, como requerimiento del sistema tengo que especificar con mucho más detalle esto que me está pidiendo el usuario, porque sí, él me va a indicar esto y después yo a través de preguntas, entrevistas y demás, cuestionarios, encuestas, voy a sacar más detalle. Entonces, por ejemplo, yo podría haber definido estos 4 requerimientos del sistema. Uno es que la aplicación podrá enviar mensajes de texto indicando, según el tamaño, la cantidad de mensajes dentro de un mismo mensaje. Vieron que cuando escribimos un SMS nos va indicando la cantidad de caracteres que nos quedan para completar un mensaje, luego pasa a 2 mensajes y seguimos escribiendo 3, 4 mensajes en un mismo mensaje. Bueno, acá te está indicando eso con mayor detalle, es decir, esas funcionalidades que debería de proveer este requerimiento de usuario. El envío se podrá realizar a usuario registrado en el dispositivo o a un número ingresado en el momento de redactar el mensaje. Vieron que podemos enviar un mensaje a los contactos registrados o pegamos el número y se puede enviar el mensaje. Los mensajes multimedia podrán adjuntar imágenes, videos cortos y audios con un tamaño inferior a 10 MB. Yo ya estoy indicando algunas cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con, no con el tipo de formato específico, ¿sí? Pero sí con el tipo de material que se puede enviar, ¿sí? Entonces, ya vieron que estoy indicando mayores detalles a esa definición inicial del requerimiento de usuario. Y un cuarto requerimiento, si el usuario lo desea, podrá activar la confirmación de recepción del mensaje enviado. Esto podría incurrir en gastos adicionales. Esta puede ser una funcionalidad, ¿sí? Sugerida por el equipo de desarrollo, como ya conocemos de tecnología, o simplemente la propuso un cliente o un usuario, ¿sí? Otra de las grandes definiciones, y esta es la principal, ¿sí? Clasificación de requerimientos, ¿sí? Esta es la principal clasificación de requerimientos, tiene que ver con la funcionalidad de estos requerimientos, ¿sí? Se los clasifica entre requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas. En algunos casos también estos requerimientos enuncian lo que el sistema no debe hacer, ¿sí? O hasta dónde hacerlo. Los requerimientos no funcionales son limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema, ¿sí?
Entonces estos servicios nos van, los requerimientos no funcionales nos van a limitar, si van a limitar estos servicios o funciones que van a proveer los requerimientos funcionales. Estos requerimientos no funcionales también son llamados restricciones. ¿Por qué? Porque nos limitan, nos restringen. Primero nos restringen las opciones de diseño. Estos requerimientos no funcionales vienen del modo o escrito del modo de el sistema tiene que responder tantas transacciones por segundo. El sistema tiene que operar con tal protocolo de seguridad o tiene que estar implementado con tal motor de base de datos o con tal lenguaje de programación, ¿sí? Esos requerimientos nos limitan las opciones de diseño porque al momento yo de diseñar mi sistema no voy a poder elegir el lenguaje que quiera. Tendré que adaptarme, ¿sí?, a estas restricciones porque, de vuelta como les dije, el sistema tiene que funcionar en estos equipos de baja calidad o viejos. Entonces, no puedo elegir un lenguaje nuevo, ¿sí?, o muy visual o muy pesado, porque no va a correr en estas máquinas viejas, ¿sí? Entonces ya estas restricciones tienen que, es decir, el sistema tiene que adecuarse a estas restricciones. Y todo el desarrollo se va a adecuar de vuelta a estos servicios y funciones y a estas restricciones sobre estos servicios, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta estas cuestiones, estas restricciones. Siempre vamos a tener restricciones. En algún momento tendremos más restricciones y en otro momento tendremos menos, pero siempre habrá restricciones. Otra cuestión es que estos requerimientos no funcionales, ¿sí?, se suelen aplicar al sistema como un todo más que a características o servicios individuales del sistema, ¿sí? Porque si yo voy a indicar que el sistema tiene que funcionar en tal equipo, va a afectar a todos los servicios en general, no va a afectar a una sola funcionalidad. Todo el sistema va a estar escrito en ese lenguaje, entonces va a afectar a todo el sistema. El sistema tiene que responder en tantos segundos, ¿sí?, en tantos milisegundos, tiene que resolver tantas transacciones, o tiene que ser rápido. ¿Y qué es que sea rápido? Que resuelva esto en tanto tiempo, ¿sí?, que el listado que recupera millones de registros lo entregue en tantos segundos, ¿sí? Y eso va a afectar a todo el sistema porque tendré que optimizar el código, elegir un lenguaje que sea rápido, optimizar las consultas a la base de datos, aplicar algún mecanismo de optimización de la base de datos, partir la base de la tabla, ¿sí?, crear índices, actualizar los índices periódicamente, bueno, muchísimos esquemas. Tengamos en cuenta que no todos son requerimientos, ¿sí? A partir de esta definición tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un pedido o deseo de un usuario o cliente que un requerimiento, ¿sí? No todos los pedidos o deseos de un usuario o cliente se convierten en requerimientos, pero sí un requerimiento fue originado por un pedido o un deseo del cliente, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Entonces, el cliente puede tener muchos deseos, necesidades, pedidos, que tenemos que traducirlos a requerimientos para darle este detalle, porque eso después es lo que va a indicar ese contrato de qué es lo que se va a hacer. Entonces tenemos que hacer esta traducción, por así decirlo, si queremos llamarlo de algún modo. Pero puede que haya cosas que el cliente desea o nos pida y no podamos hacerlas, ¿sí? Simplemente no podamos hacerlas porque es inmoral, porque es imposible, porque no podemos hacerlo en el tiempo que tenemos para hacerlo, porque mi equipo de desarrollo no lo puede hacer, ¿sí?, porque nos está pidiendo un montón de cosas y no llegamos con los tiempos o no tenemos el conocimiento necesario. Entonces, no todo lo que pida y se le ocurra al cliente se podrá hacer. Entonces, no todo va a ser un requerimiento. Y tengamos en cuenta que los ingenieros de software no originamos los requerimientos, ¿sí? Su función es convertir los pedidos de los usuarios o clientes en requerimientos. Hacemos este mapeo, esta traducción, ¿sí? Pero el equipo de desarrollo no provee los requerimientos. Todo lo que sea un requerimiento fue provisto por el cliente. A no ser que nosotros como equipo de desarrollo le podemos hacer una sugerencia al cliente de qué es lo que se podría hacer. Porque puede que no tenga conocimiento el cliente, o puede que se le pasen algunas cosas y nosotros como equipo conocemos mucho, porque ya venimos trabajando de hace rato, le podemos sugerir cosas, ¿sí? Pero
eso estará sujeto a la aprobación del cliente y demás. Pero entonces, nosotros no vamos a generar o originar estos requerimientos. Podemos indicarle una sugerencia, pero no pasa de eso, ¿sí? Porque de vuelta, todo lo que se haga, ¿sí? Todo lo que esté hecho en el sistema tiene que responder a un requerimiento, tiene que haber algo que le dio origen. Y quien le dio origen tiene que hacerse cargo. Si no, sí, este requerimiento me lo dijo Juan Pablo, ¿sí? Del sector ventas. O María Fernández del sector proveedores, ¿sí? Ella me indicó en tal email o en tal reunión que necesitaba esto, ¿sí? Es necesario establecer, ¿sí? Los atributos de calidad de los requerimientos, porque en un afán, en una idea de poder definir con claridad estos requerimientos, tenemos que conocer o saber con cuánta calidad cuenta esta definición y este requerimiento que estamos o que vamos a implementar, ¿sí? En el aula tienen el apunte de que habla de la ingeniería de requerimientos, es un poquito largo, ¿sí? Pero hay una primera parte que es la principal, ¿sí? Toda la parte 1 de lo que es la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Es bastante... se deja leer con facilidad, con lo cual espero que no tengan problemas si quieren ampliar un poco más de lo que les voy a mencionar aquí. Estos atributos de calidad son estos 9. Yo agregué uno más, ¿sí? Porque me parece a mí nada más, ¿sí? Yo tengo que indicar cuán cohesivo es un requerimiento, es decir, si el requerimiento habla de una sola cosa, ¿sí? La cohesión habla de eso, ¿sí? De cuánta funcionalidad, ¿sí? Implementa o va a implementar un requerimiento. Si cuando yo digo que un requerimiento va a ser que tiene que enviar mensajes SMS y multimedia y además, ¿sí? Controlar que la cantidad de mensajes no supere o que el chat que tengo con un contacto no superen los 1000 mensajes enviados y recepcionados. Y además controlar que el formato de o decir, los archivos enviados multimedia sean archivos que estén dentro del dispositivo, ¿sí? Y además que se puedan enviar mensajes desde la cámara, ¿sí? Si nos damos cuenta, son 4 requerimientos que hablan de cosas que están relacionadas, ¿sí? Pero hay muchísima funcionalidad a implementar. Entonces la idea es que intentar recortarlo, pues ya vamos a ver algunas de las complicaciones de esto. Entonces, la idea es lograr que ese requerimiento sea lo más cohesivo posible, ¿sí? Entonces, que hable una sola cosa. Completo, es decir, si este requerimiento está enunciado en un único lugar y no falta información. Tengamos en cuenta que la etapa esta de ingeniería de requerimiento la vamos a hacer varias personas, porque vamos a hablar con muchas personas del cliente, con muchos usuarios, ¿sí? Con muchos responsables de sectores, entonces no vamos a hablar con una única persona. Y esto no lo va a hacer tampoco un único analista. Lo harán 2 o 3 analistas entrevistando a varias personas y tenemos que hacer una unificación de todo eso que nos están diciendo. Entonces el requerimiento tiene que ser lo más completo posible. Consistente. El requerimiento no contradice ningún otro requerimiento, ¿sí? Y es consistente con cualquier otra información, ¿sí? Relevante. Tiene que ser consistente, ¿sí? No puede haber un requerimiento, ¿sí? Supongamos un número 5 que diga una cosa y el requerimiento número 28 que la contradiga, ¿sí? Correcto, el requerimiento tiene que aportar, ¿sí? O tiene que apuntar a soportar el negocio detrás del sistema, ¿sí? El negocio detrás del sistema es un concepto que se maneja al momento de definir qué es lo que va a hacer el sistema, que tiene que ver con lo que el cliente sabe que va a obtener luego de desarrollado el sistema, ¿sí? Es decir, el cliente tiene que entender que el desarrollo del sistema, además de ser una inversión porque va a poner plata, él o los interesados van a poner plata, dinero, tiene que saber que
este desarrollo o va a maximizar la ganancia o va a reducir las pérdidas. Tiene que haber una contabilización de algo. En alguna forma tiene que estar contabilizado en dinero. Con lo cual, si el cliente no entiende este negocio detrás del sistema, tenemos que hacer un stop, ¿sí? Y hacer una redefinición. Es decir, hay algo acá que no está claro. Tenemos que ayudarle a entender al cliente cuál va a ser el objetivo. Es decir, él lo tiene que tener claro. ¿Sí? Podemos ayudarlo, obviamente, pero él lo tiene que tener claro. Actualizado, pues el requerimiento no se volvió obsoleto con el paso del tiempo. Cambiaron las necesidades, ¿sí? Se actualizó, entonces, o se modificó, tengo que ver si está actualizado. ¿Cuán observable externamente es el requerimiento? Es decir, si una vez con el sistema implementado puede ser, es decir, el requerimiento va a implementar una característica que va a ser observable de forma externa, es decir, el sistema o el requerimiento indicaba que se tenía que implementar tal listado, ¿sí? O tal gráfico. Bueno, eso es observable externamente, si yo lo puedo ver en el sistema. Entonces, sí, esto responde a un requerimiento. ¿Sí? Factible, ¿sí? Si lo puedo realizar, si no es imposible realizarlo, ¿sí? Porque de pronto no es factible. Entonces entramos en lo que habíamos dicho que era un deseo, no un requerimiento, porque no lo voy a poder hacer, ¿sí? Porque de pronto me están pidiendo que la aplicación lance misiles a través de un dron. Y no es algo, se puede hacer, sí se puede hacer, pero contradice tratados, leyes, es inmoral, qué sé yo, ¿sí? No ambiguo, yo tengo que usar las palabras, ¿sí? Que rompan esta ambigüedad. No puedo decir el sistema tiene que ser rápido. ¿Cuán rápido tiene que ser el sistema? Responder en tantos segundos, en tantos milisegundos. Resolver tantas operaciones por minuto. ¿Sí? Yo no puedo decir el sistema tiene que ser lindo. ¿Qué es lindo? ¿Sí? Que sea usable. ¿Y qué es usable? ¿Sí? Que la tipografía sea grande, que los colores sean adecuados, que el contraste entre los colores sea el adecuado, que la interacción entre el sistema y el usuario sí sea de vuelta, no sé, agradable, sea sencilla, ¿sí? Que los botones estén bien definidos y sean grandes, ¿sí? Que los formularios no sean largos de completar ni difíciles de rellenar, que haya un procedimiento para volver hacia atrás o ir guardando, ¿sí? Validable, ¿sí? Si la implementación del requerimiento puede validarse, ¿sí? De algún modo con una inspección, con un prototipo, ¿sí? Entonces el requerimiento tiene que ser validable. ¿Cuán validable va a ser? Bueno. Y yo agregaba este último atributo que sea rastreable, es decir, que podamos ir de atrás hacia adelante, es decir, el requerimiento va a indicar acá quién lo hizo, por ejemplo, o qué fue lo que le dio origen, y yo lo puedo rastrear hacia la funcionalidad que se va a implementar. Y al revés también, desde una funcionalidad que se va a implementar, tengo que poder rastrearlo hacia el requerimiento que le dio origen, ¿sí? Entonces no perdamos de vista que todo lo que esté implementado en el sistema es porque algo, ¿sí? Hubo un requerimiento que le dio origen, no se hizo de la nada, ¿sí? No todos los requerimientos van a cumplir con estos atributos de calidad del mismo modo. Habrá algunos más cohesivos que otros, habrá alguno que es cohesivo, consistente y completo, pero poco actualizado, o al revés. Entonces, no todos van a cumplir al 100% estos 9 atributos, ¿sí? Pero cada requerimiento tiene que tener, ¿sí? Definido cuánto, ¿sí? Cumple de estos atributos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero saber con cuánta calidad cuenta mi especificación, mi definición de requerimientos. Aparte de definir la calidad del requerimiento, yo tengo que priorizar un requerimiento, ¿sí? ¿De qué modo? Entre los requerimientos que deben ser absolutamente satisfechos, entre los requerimientos que son muy deseables pero no indispensables, y requerimientos que son posibles pero que podrían eliminarse, ¿sí? Y una vez que hay listo todos los requerimientos, puedo y debería así hacer una revisión para empezar a ordenarlos. Obviamente,
Esta priorización la va a dar el cliente. Él sabe que es algo que tiene que ser absolutamente satisfecho, algo que tiene que hacerse sí o sí. ¿Se acuerdan cuando veíamos el modelo de proceso incremental? Perdón. Cuando se definía el producto principal o el conjunto de requerimientos principales, bueno, esa priorización la sigue haciendo el cliente. Él determina qué es lo primero que tiene que estar, ¿sí? Puede haber cosas que luego sean deseables pero no indispensables, ¿sí? Lo podemos dejar para después o para una segunda revisión, y cosas que, o requerimientos que puedan tranquilamente eliminarse. Perdón. Porque no podemos empezar a tener definimos de pronto 1000 requerimientos. Mientras más requerimientos tengamos, el sistema será más grande y será más costoso. Entonces, tenemos que no hacer lo mínimo, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, ¿sí? Pero no vamos a definir requerimientos a mansalva, porque el cliente no puede rechazar el proyecto porque hay muchísimas cosas para hacer y que no son necesarias, ¿sí? Es decir, hemos detallado muchísimo o hemos querido inflar quizás un presupuesto apoyado en cosas que no hacían falta hacer o que no le hacían falta al cliente de pronto, ¿sí? Este proceso de indagación de requerimiento consta más o menos de estos 4 pasos. Comenzamos con reuniones, ¿sí? Con entrevistas, con encuestas, ¿sí? Observando el software que tiene actualmente el cliente, porque puede tener un software viejo, entonces vamos a ir a analizar, vamos a ir a ver cómo es que funciona, qué es lo que tiene, ¿sí? Para empezar a armar la idea del nuevo proyecto. Vamos a elaborar listas de funciones, listas de restricciones, es decir, requerimientos funcionales y no funcionales. Vamos a especificar los requerimientos. Una de las técnicas más usadas son los casos de uso, donde se realiza un diagrama de caso de uso, se definen los actores y se escribe el escenario, ¿sí? Entonces, como técnica de especificación de requerimientos, vamos a usar los casos de uso. Es la técnica más utilizada. La técnica utilizada en UML, o en lo que es el proceso unificado, que se apoya fundamentalmente en los casos de uso. Es decir, el proceso unificado, que es un modelo de proceso de desarrollo, está enfocado y basado en los casos de uso. Eso no quiere decir que si no aplico el modelo de proceso unificado no puedo usar caso de uso. No, puedo usar caso de uso porque es una técnica muy usada y es muy sencilla de implementar y es muy efectiva, ¿sí? Para cualquier tipo o cualquier modelo de proceso yo puedo implementar o puedo desarrollar o puedo definir los requerimientos mediante casos de uso. Un caso de uso capta un contrato que describe el comportamiento del sistema en distintas condiciones en las que el sistema responde a una petición de alguno de sus participantes, ¿sí? Este caso de uso básicamente narra una historia, ¿sí? Una historia estilizada sobre cómo interactúa un usuario final con el sistema en circunstancias específicas. Es decir, se va a narrar qué es lo que va a hacer el sistema ante una acción o una situación y mediante las acciones que va a llevar a cabo el usuario, ¿sí? Entonces, esta técnica que vamos a intentar emplear, ¿sí? Que son los casos de uso, nos van a servir a nosotros para especificar los requerimientos, ¿sí? ¿Especificarlos para qué? Para que no haya, como decíamos, esta doble interpretación, para que sean entendibles por otras personas. Tengamos en cuenta, ¿sí? Que cuando hablamos de los requerimientos del sistema, por ejemplo, cuando ya dábamos un mayor detalle al requerimiento del usuario, eso era porque yo voy a definir los requerimientos del sistema, pero otra persona lo tiene que leer y entender de la misma forma, ¿sí? Si mi compañero y el equipo de diseño, ¿sí? Entonces con la especificación pasa lo mismo. La idea de especificar un requerimiento es que no haya nivel de duda o reducir el nivel de incertidumbre al máximo, ¿sí? Entonces, por eso es que empleamos los casos de uso para hacer esta especificación, para o eliminar o reducir la incertidumbre, ¿sí? Entonces, para que todos entendamos que esto es lo que hay que hacer, no es otra cosa, es esto, ¿sí?
Y para tener en cuenta que en este caso de uso va a ilustrar el software o el sistema desde el punto de vista del usuario final, ¿sí? Por eso es que los casos de uso son muy utilizados, sirven mucho, son muy amigables, porque van a narrar esta historia, esta secuencia, ¿sí? En lenguaje natural, pero a nivel del usuario, ¿sí? El usuario va a validar eso, va a decir, ah, sí, esto es lo que estoy pidiendo, es así como tiene que funcionar, ¿sí? Es decir, luego de las entrevistas, reuniones, emails, encuestas, vamos a intentar definir ese entendimiento que tengo yo del problema que tengo que resolver y del software que voy a desarrollar, ¿sí? Mediante esta especificación. Pero el usuario tiene que, y el cliente tiene que darnos el ok. Por eso es que está escrito en el, o al nivel del usuario final, ¿sí? Que son personas no técnicas. Pensemos en eso siempre. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo y ese entendimiento de especificarlo para que el usuario lo pueda entender. Vamos a emplear, o sea, acá yo les voy a explicar y vamos a emplear esta técnica en la actividad práctica con una simplificación, ¿sí? En los casos de uso es una técnica, no es muy largo, ¿sí? Pero hay muchas cuestiones que para este curso es mucho, ¿sí? Por ello me tomo la libertad de solamente vamos a especificar lo que es el escenario del caso de uso. Y sobre el escenario del caso de uso vamos a usar una simplificación. Porque la técnica de caso de uso implica, por un lado, armar el diagrama de caso de uso, definir los actores, ¿sí? A nivel de diagrama y luego hacer la especificación del caso de uso. En la especificación del caso de uso, en la descripción, perdón, del caso de uso, ¿sí? Enuncia el escenario del caso de uso. Y en el escenario es donde nosotros vamos a trabajar, que es la parte, para mí, la más importante, ¿sí? Entonces, en este escenario del caso de uso vamos a describir la interacción entre los actores y el sistema, ¿sí? Los actores son las personas que van a interactuar con el sistema, ¿sí? Van a ser los usuarios finales. Si tenemos perfiles de usuario dentro del sistema, van a ser actores. Perfiles como decir, perfil administrador, perfil usuario normal, usuario final, ¿sí? O de pronto si hay algún otro sistema, ¿sí? O entidad que necesita de la acción de un actor, ¿sí? Para que el sistema le entregue información, como por ejemplo, digamos, el banco, ¿sí? En un sistema de venta online, donde se puede pagar con la tarjeta de crédito, el usuario hace clic en comprar, ¿sí? Y el sistema le envía una verificación al banco para saber si los datos de la tarjeta son correctos. Entonces hay una interacción entre una entidad externa, en este caso un actor secundario que sería el banco, ¿sí? Pero no quiero entrar mucho en detalle porque no quiero abrumarlo con esta técnica. Pero vamos a usar lo que sí podemos llegar a desarrollar y a entender bien. Se va a definir la ruta principal, este paso a paso, y rutas o flujos de acción alternativos, ¿sí? En caso que sea necesario. Tengamos en cuenta que no siempre una especificación de un paso a paso lo que se tiene que hacer va a seguir una ruta única. Puede que en el medio haya bifurcaciones, ¿sí? O otras cuestiones a resolver de acuerdo a alguna operación o algún valor de algún cálculo. Entonces, con la secuencia normal se ejecuta de una forma y con la secuencia alternativa se ejecuta de otra, ¿sí? Supongamos la venta de un producto. Se vende el producto, ¿sí? Es decir, el usuario elige los productos, carga el carrito de compra y luego aprieta en comprar. Pero si el usuario está registrado, ese es el curso normal. Entonces va eligiendo los productos que quiere de la tienda virtual, agregando la cantidad, va agregando el carrito, luego va a verificar el carrito, está todo el listado de elementos a comprar y pone o hace clic en el botón comprar. Esa es la acción normal. Pero hay una condición que me dice que si el monto es mayor a 20.000 pesos, se le va a hacer un descuento del 10%. Entonces es una condición alternativa al flujo normal. Por eso es que hablamos de flujo alternativo. Entonces, como flujo alternativo, si
el monto es mayor a 20.000, se realizará un descuento del 10% sobre la venta. Luego lo demás sigue, si la operación sigue igual, nada más que se le hace un descuento. O otro flujo alternativo a esa secuencia paso a paso es que si el usuario es un cliente VIP, un cliente registrado, ¿sí? Y además el monto es mayor a 20.000, ¿sí? Se le realiza un descuento del 20%. O si es un usuario registrado, se le suma puntos, ¿sí? Del programa de fidelización de clientes que tiene la aplicación. Muchísimos esquemas. Acá tiene un ejemplo, ¿sí? Está sacado del libro, ¿sí? De la especificación del paso a paso para un requerimiento donde la idea es comprar un ticket de un pasaje de avión, ¿sí? Fíjense, para que después lo revisen, ¿sí? Acá yo tengo lo que es el paso a paso de la ruta principal, acá las extensiones o escenarios o flujos alternativos, ¿sí? En algunos casos lo que se hace cuando se indica el flujo alternativo es indicar el punto de la secuencia con el numerito, ¿sí? Indicando acá cuál es la que tiene ese flujo alternativo, pero si no, si se hace de esta forma también está bien, ¿sí? No hay problema con hacerlo. Acá yo estoy indicando que tengo dos flujos alternativos, uno que tiene que ver con la selección de vuelos y otro con la selección, con la selección de vuelos y otro con la selección de asientos, ¿sí? De pronto, no siempre va a haber flujos alternativos, pero si los hay, los tengo que indicar, ¿sí? Nuevamente, esto para darle mayor detalle a mi especificación. Por ejemplo, el caso de uso, exportar resultados de búsqueda, ¿sí? Llevándolo a estos sistemas que estamos analizando, estos sistemas de información de ciencia y tecnología. Si el resultado de la búsqueda entregó resultados, el sistema debe habilitar la opción exportar. Una vez que el usuario hace clic en la opción exportar, se debe abrir una ventana preguntando si se desea exportar todos los resultados o solo los mostrados en la pantalla inicial, que tenía en este caso, supongamos, 10 registros en pantalla inicial, pero el resultado era 53. Y además se debe seleccionar el formato de exportación. CSV, ahí nos sale el Excel, ¿sí? Sigo definiendo el paso a paso. Luego de confirmar la cantidad de registros, se debe abrir la opción para guardar el archivo en el disco rígido del equipo. Después, el usuario debe indicar el nombre del archivo a guardar. El sistema guarda un archivo de los resultados con las opciones elegidas. Una ruta alternativa. Si el resultado de la búsqueda no entregó resultados, deshabilita la opción de exportar. Supongamos que habíamos exportado una búsqueda anterior, ¿sí? Y seguimos haciendo búsquedas y la búsqueda siguiente no entregó resultados, con lo cual el botón de exportar se deshabilita. Es un curso alternativo, ¿sí? Otra ruta alternativa, no se confirma la elección de la cantidad de registros, ¿sí? Se cancela la operación. Cuando en el número 2 elegíamos la cantidad de resultados a exportar, si no los elegimos o limpiamos el número que me indicaba 10 o todos, lo borramos, ¿sí? Se cancela la operación. O si no se elige el nombre del archivo a guardar, si el usuario no indica el nombre del archivo a guardar, también se cancela la operación. Si yo no elijo el nombre y hago clic en el botón cancelar o guardar, se cancela la operación. ¿Por qué? Porque no tiene un nombre de archivo este resultado, ¿sí? Entonces, de esa forma yo voy indicando, ¿sí?, secuencias, flujos o rutas alternativas a un flujo o ruta inicial, ¿sí? Entonces yo indico acá el paso a paso de cómo se va a ejecutar. Y tengan en cuenta que acá yo estoy indicando, ¿sí?, quién ejecuta la operación, ¿sí?, el usuario, el sistema, ¿sí? Si el resultado de la búsqueda entregó resultados, el sistema debe habilitar la opción. Estoy indicando quién realiza la acción o por quién es realizada. Si es el sistema que provee un listado, el sistema ofrece tal listado, el usuario debe aceptar, ¿sí?, o debe introducir la contraseña para validarse. El sistema validará el usuario y contraseña con los usuarios y contraseñas guardados y almacenados en la base de datos y permitirá el acceso al usuario o denegará el acceso, ¿sí? ¿Sí?
tenemos que indicar quién es el que ejecuta cada acción. Vimos ya la especificación, ahora la validación de requerimientos, ¿sí? Las 3 cosas más importantes para obtener y validar requerimientos: nunca ir a una reunión con un cliente sin un prototipo, nunca ir a una reunión con un cliente sin un prototipo y nunca ir a una reunión con un cliente sin un prototipo, ¿sí? A cada reunión que vayamos con un cliente tenemos que llevarle un prototipo, ¿sí? Para que se vaya, para que tengamos ese feeling, esa retroalimentación y se vaya ganando la confianza con el cliente de que estamos haciendo las cosas y que vamos bien. Un esquema de esta metodología de validar, ¿sí? Fíjense que en la primera reunión vamos a definir lo que es el negocio detrás del sistema, es decir, el cliente nos va a definir, tenemos que obligarlo a que él nos lo defina, porque todos los requerimientos tienen que apoyar este negocio detrás del sistema, ¿sí? Que es el objetivo que se busca tras el desarrollo del sistema, ¿sí? Eso es el negocio. Algunos requerimientos en general. Vamos a listar los interesados, ¿sí? Se va a desarrollar el primer prototipo, ¿sí? De acuerdo a estos requerimientos. Pero es un prototipo para definir los requerimientos, ¿sí? No es un prototipo del sistema en sí con funcionalidades, sino un prototipo para lograr entender qué es lo que tenemos que hacer. En la siguiente reunión validamos los requerimientos contra el prototipo, ¿sí? De los requerimientos que se habían definido, los chequeamos de acuerdo a lo que estamos mostrando, ¿sí? Este requerimiento decía que el listado tal tenía que estar en tal lugar. Miremos el sistema yendo a la opción del menú listado, acá está. El sistema tiene que controlar los accesos mediante el ingreso de usuario y contraseña. Bueno, acá está, ¿sí? En esta primera revisión seguramente va a haber cosas para modificar. Se obtendrán nuevos requerimientos, ¿sí? Entonces, con un conjunto de nuevos requerimientos o con errores en el prototipo, cosas a mejorar, se desarrolla un nuevo prototipo y se va a la siguiente reunión y se repite el circuito, ¿sí? Se validan nuevamente los requerimientos contra el prototipo, habrá cosas para mejorar con nuevos requerimientos que surjan de estas revisiones, ¿sí? Hasta que esté todo ok, es decir, hasta que no haya nada para agregar, ¿sí? Y nada para corregir. Cuando está esto listo, ¿sí? Se pasan los requerimientos al equipo de diseño, ¿sí? Porque ya hemos llegado a un acuerdo de que lo que se está pidiendo es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Y nos ha mostrado que se va a hacer de esta forma. Bien. Cuando pensamos, ¿sí? En los requerimientos del sistema, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto en la etapa inicial el proceso de análisis y síntesis de un problema, que dividíamos el problema en partes, ¿sí? En partes más abordables, ¿sí? Porque un problema era complejo, ¿sí? Con un sistema hacía lo mismo, es decir, el desarrollo de un sistema no deja de ser un problema, ¿sí? El producto es software, ¿sí? Pero no deja de ser un problema, al cual vamos a dividir en partes, primero atendiendo a la concepción del todo como una estructura general, y luego empezar a ver las partes en que puedo dividirlo, porque tengo que atacarlo de alguna forma. Es grande el problema a resolver, entonces yo solo no lo puedo hacer, entonces lo iré haciendo por partes. Esto de él, divide y vencerás, ¿sí? Entonces, aquí en el desarrollo de software, un componente es un bloque de construcción de software, ¿sí? Una parte modular, desplegable y sustituible de un sistema, ¿sí? Que incluye la implementación y dispone un conjunto de interfaces, ¿sí? Es una porción de código, ¿sí? Dentro del sistema, y cuando acá habla de que incluye un conjunto de interfaces, tiene que ver con la interfaz de comunicación de este componente con otros, ¿sí? Porque yo al dividir un problema en problemas más pequeños, estas partes del problema o del sistema, acá en estos componentes, se tienen que comunicar unos con otros para resolver el problema en general. Entonces habrá una interfaz de comunicación. Esto de la división de problemas, ¿sí? Es un concepto de diseño que sugiere que cualquier problema complejo puede manejarse con más facilidad si se subdivide en elementos susceptibles de resolverse u optimizarse de manera independiente, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que hablamos del proceso de análisis,
¿sí? Yo un problema lo divido en subproblemas para hacerlo más manejable, básicamente por eso, ¿sí? Para que sea mucho más fácil resolver el problema. Luego haré una composición de las soluciones particulares para componer esta solución en general. Y la modularidad es una manifestación de la división de problemas, ¿sí? Hay mucho que el sistema se va a dividir en componentes con nombres distintos y abordables por separado, ¿sí? Estos componentes del sistema también son llamados en algunos casos módulos, y estos módulos que ya habíamos dividido, ¿sí? Se van a integrar para satisfacer los requerimientos del problema, para resolver este problema en general, para componer esta solución, ¿sí? Entonces, estos componentes, también llamados módulos, ¿sí? Que fueron divididos para resolver el problema, se componen y se comunican entre sí para resolver el problema en general, ¿sí? Una cuestión que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de la modularidad o modularizar un sistema tiene que ver con el costo de esfuerzo, perdón, el costo de integración y el costo por módulo, ¿sí? Fíjense que acá en esta gráfica tengo en el eje de las X o en el eje de las abscisas el número de módulos y en el eje de las ordenadas el costo del esfuerzo por módulo. Veamos por qué, ¿sí? Fíjense que con módulos, con un número pequeño de módulos, ¿sí? Un número pequeño de módulos, yo tengo un costo alto, ¿sí? Un costo alto de esfuerzo para construir ese módulo. Un solo módulo y me ocupa todo el presupuesto del sistema, ¿sí? Un módulo, uno solo. Cuando voy aumentando la cantidad de módulos, ¿sí? El costo del esfuerzo de producir o de fabricar esos componentes, esos módulos, baja. Si tengo de pronto dos módulos, y puede que sea la mitad, o 50, o 40, 60, 70, 30, ¿sí? Si un módulo es más grande que otro, ¿sí? Puedo tener estos porcentajes, esta reducción del costo por módulo, ¿sí? Pero a medida, ¿sí? Que aumenta la cantidad de módulos, ¿sí? El costo de integrar estos módulos va aumentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tengo un solo módulo o muy poquitos, ¿sí? Integrar dos módulos es fácil. Tengo dos módulos para integrar y no hay mucho para resolver. La comunicación es entre estos dos módulos. Ahora cuando tengo cuatro, y capaz que el módulo 1 se comunica con el 2 y el 3, el 4 con el 3 y el 2 y el 1, el 3 solamente con el 2 de ida y no de vuelta. ¿Sí? Entonces, esta interfaz de... Entonces, cuando aumenta esta cantidad de módulos, el costo de integrarlos, todos estos módulos, para resolver este problema en general que teníamos, va a aumentar, ¿sí? Tengo que resolver muchas más comunicaciones entre 50, entre 30 módulos que con dos. Por eso es que el costo de integrar módulos, cuando aumenta la cantidad de módulos, ¿sí? También aumenta, es decir, el costo de integración es linealmente proporcional al aumento de la cantidad de módulos. En cambio, el costo por módulo es inversamente proporcional a la cantidad de módulos. La idea es intentar encontrar esta región de costo mínimo, ¿sí? No hay una receta, ¿sí? No hay una receta porque no hay una receta para decir lo tengo que hacer con 5 módulos a este sistema. No sé, va a depender del problema, va a depender de la cantidad de funcionalidad que va a entregar cada módulo. Si estoy viendo que la integración me está costando, y intentaré de los 20 módulos que tengo llevarlo a 13, a 14, de dos módulos haré uno solo, ¿sí? Para reducir este costo de integración, porque estoy viendo que me está complejizando mucho, estoy haciendo la prueba de integración y saltan errores todo el tiempo. Entonces tengo esquemas para cambiar esto, ¿sí? La idea de vuelta es hallar esta región de costo mínimo, donde el costo por módulo es algo, o el esfuerzo, ¿sí? No es tan demandante, y el costo de integración
es un término medio, ¿sí? Pero es decir, básicamente no hay una receta para decir tantos módulos, ¿sí? No olvidemos también que esta división de módulos va a depender de la división original del negocio, es decir, de los sectores o subsistemas que tenga la empresa, el negocio en sí. Con lo cual muchas veces esta división lógica del sistema responde a una división física de departamentos o secciones dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, tengo alguna forma de tener una orientación en cuanto a la división. Muy relacionado con la modularidad, o alguna forma también de evaluar, ¿sí? La modularidad tiene que ver con la independencia funcional, ¿sí? La independencia funcional de módulos, ¿sí? Se logra desarrollando módulos con funciones miopes, ¿sí? Que tengan aversión a la interacción excesiva con otros módulos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo desarrollo módulos que son totalmente independientes entre sí y que resuelven cuestiones particulares, ¿sí? Una función específica, habré encontrado el ideal, ¿sí? Habré hallado el ideal, porque tengo módulos, ¿sí? Muy cohesivos, ¿sí? Que resuelven una sola cosa y que no se relacionan con otros módulos para resolver ese problema, con lo cual estamos de 10, ¿sí? Hallar ese ideal es extremadamente complejo y de vuelta, es un ideal. Podemos llegar, ¿sí? Pero es casi una tarea imposible y titánica. La idea de vuelta era hallar este equilibrio que estábamos hablando. Esta independencia funcional, ¿sí? Se evalúa con el uso de dos criterios que van a encontrar en cualquier documentación de desarrollo de sistema. Estos son dos criterios cualitativos, ¿sí? Tienen que ver con la cohesión y el acoplamiento. La cohesión es un indicador de la fortaleza relativa funcional de un módulo. Y el acoplamiento lo es de la independencia relativa entre módulos. ¿Qué es esto? No nos asustemos. La cohesión, como ya habíamos visto con los requerimientos, tiene que ver con qué es lo que hace ese módulo, ese componente. Si un componente hace muchas cosas, ¿sí? Si era como que el requerimiento hablaba de muchas cosas, es poco cohesivo. No resuelve una sola cosita, una sola característica, resuelve un montón, resuelve 3 o 4. Entonces, es bajo, tiene la cohesión baja. A su vez, entre los componentes hay mucha interconexión, ¿sí? El acoplamiento es alto, es decir, hay mucho acoplamiento porque necesito que el módulo 1 se comunique con el módulo 2, 3, 4, 5 y 6 para resolver el problema. Si hay mucha comunicación de ida y de vuelta entre módulos para resolver un problema específico. Entonces, tenemos un problema para resolver. ¿Por qué? Porque la integración de entre módulos va a ser complicada. Porque si tengo que hacer un cambio en el módulo 1 que se comunica con los otros 6, tendré que revisar las interfaces de comunicación con todos los otros módulos para ver si no hay un traslado del error, si no hay un error de comunicación al modificar este componente. Entonces, el tener muchas interconexiones me genera un problema, ¿sí? ¿Cómo reduzco esta comunicación? Teniendo módulos menos conectados, ¿sí? Que sean módulos grandes, un poco más grandes. Pero si tengo módulos grandes, tengo la cohesión baja, ¿sí? Pues ya tienen que resolver dos problemas en vez de uno. Entonces, tengo que hallar el equilibrio, ¿sí? ¿El equilibrio cuál es? Tener una cohesión lo más alta posible y el acoplamiento lo más bajo posible, ¿sí? Tener módulos que intenten resolver una parte del problema y que se comuniquen poco con otros módulos para resolverlo, ¿sí? Esa es la receta que no tenemos, ¿sí? Porque, ¿y cuánto es poco? ¿Cuántas son pocas comunicaciones? ¿2, 3, 8, 10? Cuando hagamos las pruebas nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que la decisión que tomamos fue incorrecta, ¿sí? Entonces, volveremos para atrás, rediseñaremos componentes, ¿sí? Lo corregiremos y para la próxima ya sé, no. Acordate que con el sistema anterior, para esta parte vimos este problema. No van a ser 20 módulos, van a ser 12, ¿sí? Una vez, ¿sí? Que se ha diseñado y se ha construido el componente, tenemos que probarlo, ¿sí?
la, la estrategia de prueba o el proceso de prueba, que era una de las etapas del modelo en cascada y de los modelos que habíamos visto, nos va a proporcionar una guía, ¿sí?, de los pasos que deben realizarse como parte de la prueba, ¿sí? Cuándo se planean y se llevan a cabo, cuánto esfuerzo es necesario incluir, el tiempo y los recursos para producir y para realizar las pruebas. Con lo cual, una estrategia de prueba debe incorporar la planificación de la prueba, el diseño de casos de prueba, la ejecución de la prueba y la recolección y evaluación de los resultados, ¿sí? Todo este proceso de prueba, ¿sí?, se lleva a cabo de esta forma. ¿Sí? De vuelta, tengo que planificar porque necesito recursos para llevar a cabo este proceso. Es decir, no solamente termina con la construcción del módulo, con la codificación, tiene que ser probado para ver si hace las cosas que tenga que hacer, si lo hace bien, si no se tilda, si no, no entra en un proceso, en un bucle infinito, ¿sí?, o simplemente hace mal las cosas. El software debe probarse para descubrir errores que se cometieron de manera inadvertida conforme se diseñó y se construyó, ¿sí? El objetivo principal de las pruebas es hallar esto. ¿Por qué? Pues si fuéramos perfectos no haría falta las pruebas. ¿Por qué? Porque lo hicimos bien, pero no somos perfectos. Entonces tenemos que recurrir a las pruebas para verificar que las cosas que hicimos fueron bien hechas, ¿sí? Es decir, probar que el software hace lo que tiene que hacer y no se introdujeron errores, ¿sí? Porque como somos humanos, podemos introducir errores en la codificación y en la implementación del módulo, y ese error lleva a que el módulo funcione mal. Lleva a que cuando se exportan más de 100 registros, se tilde el sistema, ¿sí? Hay un desbordamiento. El archivo es muy grande. No se resuelve el problema para 100, sino hasta 98, 99, qué sé yo, un montón de cosas. La etapa de prueba incluye varios niveles. La primera es la prueba de unidad, luego viene la prueba de integración, la prueba de validación y la prueba de sistema. Vamos a hablar nosotros un poquito de lo que es la prueba de validación y la de sistema, ¿sí? Las otras pruebas las vamos a dejar para otra etapa, porque es un proceso grande y largo, ¿sí? La que nos interesa más en este caso es la de validación y la de sistema, y sobre todo la de validación, ¿sí? Porque es la que donde nosotros vamos a estar, ¿sí? Del lado, cuando estemos del lado del usuario y del cliente, nosotros vamos a hacer la validación. Así como hacemos la validación de los requerimientos, vamos a tener que validar que el software que se hizo, ¿sí?, es el que se tenía que hacer, ¿sí? Las pruebas de software es un tema un poco más amplio que usualmente se conoce con el nombre de verificación y validación, ¿sí? La verificación se refiere al conjunto de tareas que garantizan que el software implementa correctamente una función específica. Es decir, vamos a responder la pregunta de que si construimos el producto correctamente, ¿sí? La validación es un conjunto de diferentes tareas que aseguran que el software que se construye sigue los requerimientos del cliente. Es decir, vamos a responder la pregunta de si construimos el producto correcto. Fijémonos, prestemos atención que son dos cosas distintas. La verificación la hacemos nosotros como equipo de desarrollo y la validación la hace el cliente con su equipo de clientes interesados y usuarios, ¿sí? No es lo mismo construir el producto correctamente, ¿sí?, que el producto sea rápido, que sea usable, que sea amigable, que implemente tal protocolo de seguridad, que implemente tal algoritmo, que sea rápido, con haber hecho el producto correcto, lo que habíamos hablado en las primeras diapositivas, ¿se acuerdan? Yo tengo que definir qué es lo que tengo que hacer y tenemos que estar de acuerdo las dos partes para que tengamos ese consenso de lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿sí?, el software puede funcionar de mil maravillas, pero si no responde o no resuelve el problema del cliente, habremos hecho mal las cosas. Y esa es nuestra responsabilidad. No le podemos echar la culpa al cliente, ¿sí? No podemos decirle, no, fue tu culpa que me definiste mal las cosas. O sea, no. El equipo de desarrollo lo entendió mal porque acá está el contrato, ¿sí?
acá está lo que, en la definición de requerimiento está lo que se tiene que hacer. Esto está según lo que usted indicó. Ah, bien, ahí no hay objeto de discusión. La prueba de validación de aceptación, ¿sí?, es la prueba que va a realizar el cliente y los usuarios, ¿sí?, para ver cuán de bien se ajusta la solución del sistema con lo que se tenía que hacer, es decir, con los requerimientos. Es decir, se va a ver cuán ajustable es el producto contra los requerimientos. Para este tipo de prueba de validación tenemos dos esquemas muy conocidos, la prueba alfa y la prueba beta. La prueba alfa se lleva a cabo en el sitio del desarrollador. ¿Qué hacemos? Tomamos un equipo, un grupo representativo de usuarios finales, los llevamos a nuestra empresa, a nuestra oficina, los sentamos al cliente y le decimos, use la aplicación. Ya lo habíamos capacitado, le mandamos un manual de usuario y estamos detrás anotando, viendo cómo interactúa con el sistema, a dónde va, qué datos ingresa, cómo los ingresa. Y yo estoy como equipo de desarrollo anotando todo eso para luego hacer una devolución. Y él me está consultando, mira, esto está mal, hay que cambiar aquello, ¿sí? Con la prueba beta se realiza en uno o más sitios del usuario final. Es decir, esta prueba la hace el usuario final, pero con los equipos del usuario final, con el dispositivo del usuario final. Normalmente el desarrollador ya no está presente en la prueba beta, ¿sí? ¿Por qué? La prueba beta la hace el usuario en su casa o en su equipo personal dentro de la empresa contratadora de servicio. Se le manda de vuelta a un usuario, se manda un manual de usuario a esta persona para que realice la prueba él solo, ¿sí?, sin intervención del desarrollador, y de vuelta la persona notará todo lo que está mal, todo lo que hay que corregir y modificar. La misma aplicación puede estar guardando datos internamente y enviándolos a algún sistema de monitoreo. Sí, pero son estos dos tipos de pruebas que se pueden implementar para hacer la validación de la aplicación que acabamos de desarrollar, ¿sí?, y ver cuán ajustable es contra los requerimientos que se habían definido inicialmente. Para esto se tienen que definir casos de prueba. Acá hay una especie de plantilla que sugiere los elementos de los casos de prueba. ¿Por qué? Porque se tiene que probar, ¿sí?, si la entrada, ¿sí?, siempre produce la misma salida. Básicamente, un caso de prueba tiene eso, algunas condiciones y demás, pero un caso de prueba es definir cuáles son los datos de entrada y las operaciones que se tienen que hacer para obtener la salida. Y entonces, cuando se ejecutan las pruebas, se verifica, si se revisa, que la salida siempre sea la que se espera obtener mediante las entradas que se han introducido y en el modo que tienen que introducirse. Por ejemplo, tengo que probar la función suma, ¿sí?, y si yo sé que si le indico el número 2 y 3, siempre me da 5, ¿sí? Luego le ingreso el 2 y el 4 y me da 6. Menos 2 y 5 me da 3. ¿Sí? Entonces de esa forma estoy probando el módulo que acabo de construir. Bueno, esta plantilla indica algunos datos, un identificador del caso de prueba, un título, una descripción, ¿sí?, la fecha cuando fue creado el caso de prueba, el área, ¿sí?, el área funcional o su proceso o módulo que está asociado con el caso de prueba, el módulo o el área ventas, compras, el área búsquedas, la funcionalidad que se va, o característica que se va a probar, datos y acciones de entrada, ¿sí?, los datos de entrada y acciones, como puede ser hacer clic en tal opción, en tal botón. Si yo tengo que indicar qué es lo que tiene que hacer el usuario, el resultado esperado, ¿sí? Cuando se diseñan los casos de prueba, tengamos en cuenta también que no siempre van a ser cosas o casos de éxito. Es decir, siempre la entrada me va a dar la salida, siempre se indica la salida esperada, que es lo que se espera de acuerdo a la entrada. Pero también debo indicar casos de prueba erróneos, es decir, donde ante una entrada la respuesta no sea la esperada, es decir, o un error, o no se le permite continuar, o no se verifica, o no se, supongamos, el
estamos trabajando con números, números reales, ¿sí? Y la función que estoy evaluando es la raíz cuadrada, ¿sí? Si ingreso un número negativo y me va a dar un número imaginario, con lo cual no se verifica la función. La función entrega un error, ¿sí? Ese es un caso de prueba. Ingreso números positivos y me devuelve la raíz cuadrada de esos números. Pero cuando ingreso un número negativo, el sistema me tiene que responder indicando no se puede realizar la operación, ¿sí? Y eso es un caso de prueba de fracaso, por así llamarlo, de algún modo. Entonces, siguiendo estos, estos atributos, esta guía, puedo yo armar mis casos de prueba, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Acá solamente vamos a hablar de lo que de la salida, ¿sí? Obviando todos los otros atributos del caso de prueba, ¿sí? En este caso de prueba, lo que se va a ingresar es un monto en alguna moneda de valores entre 1 y 1000, ¿sí? Por lo tanto, para valores menores que 1 y mayores a 1000 es inválido. Tiene que responderme de una forma indicándome el error. Entonces, fíjense que el caso, supongamos 5, 1, no importa el número, ¿sí? Es el caso. Como dato de entrada tengo el 450, como resultado esperado, es decir, la salida, cuando hacer la aplicación permite el ingreso del dato, ¿sí? Entonces, la definición de los casos de prueba. Para el caso 5.2, dato de entrada 1 es un valor del borde, ¿sí? Era de 1 a 1000. El resultado esperado es la aplicación permite el ingreso del dato, ¿sí? Estamos bien. Con 1000 pasa lo mismo. Un valor borde del extremo superior. El sistema o la aplicación permite el ingreso del dato. Cuando es 0, ¿sí? No se permitían valores menores a 1. La aplicación no permite el ingreso del dato y muestra un mensaje de error. Yo estoy indicando cómo va a responder el sistema ante una condición de error, a un dato malo, ¿sí? No siempre en los casos de prueba tengo que indicar solamente los casos positivos, los casos buenos. También tengo que indicar los casos negativos, ¿sí? Porque si no estoy probando con este tipo de datos, con los malos, la prueba no está completa, ¿sí? Lo mismo con el 1001, resultado superior al extremo superior, ¿sí? O mayor, perdón, al extremo superior. La aplicación no permite el ingreso del dato y muestra un mensaje de error, ¿sí? Rango, en valor del rango inaceptable, ¿sí? Entonces, de esa forma yo defino mis casos de prueba. Y la prueba del sistema, ¿sí? Una vez que he pasado, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran varios niveles de prueba? Una vez que pasó la prueba de validación, ¿sí? Que el cliente ha aceptado, viene la prueba del sistema. La prueba del sistema es probar a todo el sistema en su conjunto. Y esta prueba del sistema incluye varios niveles de prueba. Son conjuntos de varias pruebas que se van a hacer con el sistema en completo, con el equipo real, en la instalación real, en donde va a funcionar. Esta prueba del sistema incluye la prueba de recuperación, la prueba de seguridad, la prueba de esfuerzo, la prueba de rendimiento y la de despliegue. La recuperación es ver cuán recuperable ante fallos es el sistema. Es decir, si se corta la luz, el sistema sigue, cuando vuelva la luz va a seguir funcionando en un estado consciente o inconsciente. Tengo que ver cuán tolerante a fallos es el sistema. Con la prueba de seguridad tengo que ver cuán seguro es el sistema, es decir, si puede soportar un ataque de un hacker, ¿sí? Un ataque de denegación de servicio. Con la prueba de esfuerzo y rendimiento, lo que se hace es someter al sistema, ¿sí? A un esfuerzo mayor de las condiciones ideales. El sistema funcionaba para 10 usuarios concurrentes. Entonces voy a probar el sistema con 20 usuarios, voy a ver si el sistema sigue respondiendo como tiene que hacerlo, es decir, si sigue teniendo la performance que se había definido. Tantas operaciones por segundo, tanta demora en responder a una consulta, ¿sí? Y con la prueba de despliegue, lo que se hace básicamente es instalar el sistema en una instalación nueva, ¿sí? Es probar que todas las configuraciones y archivos y demás puede ser tranquilamente, no fácilmente, pero sí tranquilamente llevado de un sitio a otro, a una instalación completamente nueva y de cero, ¿sí?
Porque con todo esto de desarrollo de software hay muchísimas cosas que se tienen que configurar y adaptar, a veces a mano, y luego llevarlo a un nuevo sitio es complicado. Entonces tenemos que asegurarnos que todo eso esté documentado y podamos hacerlo en algún momento. ¿Sí? Es decir, que se pueda volver a montar el sistema y funcione con las mismas condiciones y características en una instalación con equipos nuevos, ¿sí? Totalmente desconectada de la instalación anterior. Cuando pasa todas estas pruebas, hemos probado el sistema y el sistema funciona bien. Bien, por último, ya cerrando, ¿sí? Hemos hablado de que es adecuado, ¿sí? O es importante en realidad definir adecuadamente los requerimientos del usuario y del sistema, ¿sí? Esto era el contrato que teníamos con el cliente, y definir bien qué es lo que vamos a hacer nos va a ahorrar tiempo y dinero, y era necesario lograr tener este entendimiento de que lo que nosotros creemos que es lo que hay que hacer es lo que el cliente realmente está pidiendo. Los requerimientos funcionales atienden a las funciones del sistema, a los servicios, ¿sí? Y los no funcionales atienden a las restricciones. Es decir, el sistema va a funcionar proveyendo una cierta cantidad de servicios y funciones, pero funcionando, para la redundancia, bajo una cierta o ciertas restricciones, ¿sí? Que van a afectar a estos servicios y funciones. ¿Sí? Los requerimientos deben ser especificados y validados, ¿sí? Validados por el cliente, especificados por nosotros, porque tenemos que lograr reducir el nivel de error y la ambigüedad, y validados por el cliente porque él no tiene que aceptar que lo que estamos haciendo es eso, ¿sí? Se debe hallar el equilibrio entre la cantidad de módulos del sistema y el costo de integración. No nos olvidemos que no podemos de pronto tener funciones atómicas, porque después la integración entre estas funciones pequeñitas va a redundar en mayores cambios, o nos va a reducir el nivel o la capacidad de poder darle mantenimiento ante un cambio en esas funciones. Luego tenemos que hallar el equilibrio entre la cantidad de módulos para que no se aumente o se dispare el costo de integración, no sea tan costoso para nosotros integrarlas. Y por último, ¿sí? Las pruebas del sistema, ¿sí? Que nos van a ayudar a encontrar la mayor cantidad de errores, asegurarnos que construimos el producto correctamente y el producto correcto, ¿sí? Verificación y validación, ¿sí? A ver qué tan ajustado es el producto contra los requerimientos que planteó el cliente, y además tenemos que asegurarnos que, por un lado, que hicimos nosotros bien las cosas, y por otro lado, que el producto que desarrollamos es el correcto, ¿sí? Acá tienen un listado de la bibliografía utilizada para realizar la presentación, ¿sí? Y les voy a comentar rapidito en qué consiste la actividad, ¿sí? Es una actividad individual. A partir del enunciado que se describirá a continuación, ¿sí? El alumno debe identificar los requerimientos del usuario y del sistema, mínimos 3, ¿sí? Si quieren describir más, bien, pero les estoy pidiendo mínimos 3 requerimientos del usuario con sus respectivos correspondientes requerimientos del sistema. Acuérdense que a cada requerimiento del usuario le corresponde uno más, en realidad más de 2 requerimientos del sistema. Entonces, mínimo 3 requerimientos de usuario cada uno con sus correspondientes requerimientos del sistema. A partir de los requerimientos del sistema, debe elaborar la secuencia normal, ¿sí? El paso a paso y los cursos de alternativos, si los hubiere, ¿sí? Indicando el modo de operar y el modo de funcionamiento de dicha funcionalidad. ¿Sí? Tengo que indicar el paso a paso, es la secuencia, nada más que eso, ¿sí? Lo que era el escenario de los casos de uso. Para cada requerimiento, es decir, a partir de los requerimientos del sistema, yo voy a definir esta secuencia de paso a paso, ¿sí? Entonces, es decir, tendré que tener como mínimo 3 escenarios, ¿sí? Si definí 3 requerimientos de usuario,
por cada requerimiento de usuario, tendré que definir estos escenarios, ¿sí? Esta ejecución paso a paso y los cursos o rutas alternativas de acuerdo a lo que se ha definido. Y por último, definir los casos de prueba para dichos requerimientos. Si tengo que armar estos casos de prueba con la plantilla que se había sugerido en el material que acabamos de desarrollar, ¿sí? Y del modo que se había indicado, ¿sí? Algunos casos de prueba tanto de éxito como de fracaso, es decir, que nos den algo bueno o que nos den un resultado malo. Es decir, cómo va a responder el sistema ante un dato erróneo, ¿sí? O cómo va a responder el sistema con un dato bueno. Acá tienen el enunciado. De vuelta, la actividad es individual, ¿sí? Así que espero que no tengan muchos problemas. Espero no haberlos complicado mucho con la actividad, ¿sí? De nuevo, buena suerte y éxitos. No nos queda mucho, ¿sí? Un poquito más de un último esfuerzo y ya terminamos. Hasta luego, nos estamos viendo. Cualquier duda, consulta, ya me tienen por el aula, ¿sí? Hasta luego.